Le doy la bienvenida, ya está conmigo Benji Espinosa, es el abogado del presidente del Perú, Pedro Castillo, me acompaña desde Lima. Abogado, ¿cómo está? Gusto saludarlo de nueva cuenta, bienvenido. Fernando, muy buenas noches, el gusto es mío también de saludarte. Igualmente, gracias. Oiga, abogado, déjeme primero salir de una duda que a mí me llamó muchísimo la atención en su momento. Creo que fue no sé si al día siguiente o de 2 días de haber estado aquí conmigo en el programa, que se da el anuncio de que ya no era parte de la defensa del presidente Castillo y después regresa a la defensa del presidente Castillo. ¿Fue una decisión propia en su momento? ¿Por qué dejó de serlo y después regresó? No te puedo dar los detalles exactos, Fernando, porque entenderás que el derecho al secreto profesional cubre sobre todo esas incidencias que se generan tras bambalinas en la relación abogado-cliente. Pero hubo algunas situaciones que me incomodaron y esas situaciones finalmente se disiparon y pude retornar, que es lo más importante, con más fuerza y vehemencia a la defensa del presidente. Ya, entonces finalmente usted dice se disiparon esas situaciones que lo incomodaban. Espero que no lo vayan a volver a incomodar ahora que la cosa está mucho más complicada. Abogado Espinosa, le pregunto yo, escuchó, porque si quiere se lo vuelvo a poner, no, aunque sea una parte, pero escuchó usted las declaraciones de uno de los fiscales del caso que me acompañó el viernes, que la puse hace un momento. Hablan de 190 elementos probatorios en contra del presidente Castillo que están anexados precisamente a la denuncia constitucional. Habla de que no son solamente testigos y declaraciones, sino que tienen toda una corroboración, tienen además material de comunicación, es decir, mensajes de texto. En fin, hablan de 190 elementos probatorios que acompañan la denuncia constitucional por el puente Tarata, por Petroperú y por el Ministerio de Vivienda. ¿Qué piensa usted acerca de eso? Porque 190 elementos probatorios suena sumamente contundente para respaldar una denuncia constitucional, independientemente del tema del 117. ¿Qué piensa de eso? Lo que pienso es que claramente la Fiscalía tiene una contradicción ahí insalvable, porque por un lado dice tenemos 190 pruebas, que no son pruebas, porque la ley peruana, como la mayoría de leyes en el continente, establece que la prueba solo se produce en juicio y nunca antes de. Lo cierto es que la Fiscalía, si tuviera un caso tan sólido y tan fuerte como pretende señalar, entonces la Fiscalía podría ir ya a juicio. Es decir, el permiso que le pediría la Fiscalía al Congreso no sería, como lo está haciendo, para continuar investigando al presidente, para formalizar la investigación, sino sería para acusarlo directamente. Y esa es una opción que los fiscales muy bien conocen que existe en el Perú. Si es que los fiscales no piden autorización para llevar a juicio al presidente, sino para continuar investigando, es porque el caso no es tan sólido como aparentan decir. Pero ellos, a ver, y entiendo lo que me está diciendo, pero es que esta es una situación tan atípica porque los elementos probatorios tienen que ser, efectivamente, lo dice usted bien, abogado Espinosa, presentados en un juicio, es decir, en el procedimiento para sustentar lo que está señalando el Ministerio Público. Pero aquí no habrá un juicio. Aquí han entregado los elementos probatorios al legislativo para que el legislativo evalúe en base a esos elementos probatorios que acompañan la denuncia constitucional si se sustenta o no lo que está presentando la Fiscalía. Y la Fiscalía lo que está presentando lo hace, no solo abdicando del artículo 117 de la Constitución peruana, sino sobre todo desconociendo un mandato de un juez supremo. Yo promoví una tutela de derechos para que el juez se pronuncie sobre los límites que impone el artículo 117 de la Constitución. Y el juez le autorizó a la Fiscalía en el Perú únicamente realizar diligencias preliminares, investigación preliminar, pero le dejó dicho de manera muy clara: usted, Fiscalía,
no puede formalizar la investigación preparatoria. La Fiscalía, ¿qué hace con esta denuncia constitucional? Le pide al Congreso autorización para formalizar una investigación en desacato abierto, flagrante e indiscutible de la decisión del juez. Y segundo, este mismo juez supremo ha dicho en su resolución que el Congreso no puede formular una acusación constitucional al presidente Castillo fuera de los supuestos del artículo 117. Es decir, el Congreso en el Perú únicamente podría tramitar una acusación constitucional si es que el caso fuera traición a la patria, si es que se tratara de una disolución inconstitucional del Congreso, impedimento a las elecciones o no permitir el funcionamiento de los órganos del sistema electoral. Fuera de esos 4 casos, no se puede ni plantear denuncia constitucional ni tramitar acusación constitucional. Por eso es que todo lo que se hace es inconstitucional, y en el Perú lo que hay indudablemente es una guerra jurídica. Estoy muy de acuerdo con usted en lo que acaba de decir al final. En el Perú hay una guerra jurídica. Me queda claro, estoy completamente de acuerdo con usted. Y creo que hay loopholes, como le dicen aquí en los Estados Unidos. Hay grandes agujeros legales con los que parte y parte están jugando, abogado Espinosa. Se lo voy a poner muy llanamente en la mesa. Puede ser el presidente Castillo, puede ser cualquier otro presidente. En el ámbito de la justicia, cuando alguien comete un crimen, debe pagarlo ipso facto, es decir, la justicia tiene que actuar de inmediato. Incluso hay muchos delitos que se persiguen de oficio. Nadie está por encima de la justicia. El artículo 117 prácticamente pone por encima de la justicia al presidente Castillo. Cuando hay tantas acusaciones, hemos estado cayendo aquí, y han caído así los peruanos, en un debate por el artículo 117 constitucional, pero no en un debate por si el presidente es un criminal o no lo es. Olvídese el caso del presidente Castillo. Usted es una persona que promueve justicia, que facilita justicia. Dígame a usted si el 117 le parece justo, independientemente del presidente Castillo. Dígame usted si el 117 le podría permitir a un narcotraficante líder de un cartel ser presidente del país y mantenerse ahí hasta que termine su mandato. Y si esto es válido, dígamelo usted dentro de la jurisprudencia y dentro de la lógica de lo que implica impartir justicia, abogado Espinosa. Pero dígamelo después de la pausa, en un diálogo completamente honesto, que no va dirigido, y se lo dejo claro a la audiencia y a usted también, no va dirigido al presidente Castillo. Estoy hablando de la legislación y de la Constitución peruana, porque es aberrante pensar en que puedan existir todos estos elementos de prueba para quien sea, no solamente Castillo, para quien sea, y que un criminal no pueda ser tocado porque está en la presidencia. Dígame usted si está de acuerdo con eso. Yo sé que es un recurso, yo sé que existe, yo sé que está en la Constitución, pero en un rasgo de transparencia y honestidad, como procurador de justicia, ¿le parece justo? Hago una pausa, regreso para escuchar al abogado Espinosa. De vuelta con el abogado Benji Espinosa, abogado del presidente del Perú, Pedro Castillo. Abogado Espinosa, le preguntaba yo, lejos del caso, y lo vuelvo a recalcar, ¿no? Lejos del caso del presidente Castillo, el artículo 117 de la Constitución blinda prácticamente a los presidentes a reserva de los 4, si no me equivoco, de los 4 causales que pudieran llevarlo a ser investigado, ¿no? En el 117. Pero si en el transcurso en una hipótesis, el presidente del Perú se involucra con el narcotráfico y se convierte en el jefe de un cártel, que lo hemos visto en otros países, por cierto, no podrían hacerle nada, sino hasta después de que termine su mandato. Y yo le pregunto, ¿le parece que el 117 es justo, que procura justicia, o debería ser modificado, abogado? ¿Qué piensa usted?
Fernando, primero contesto tu pregunta. Yo creo que la discusión sobre si el 117 está bien diseñado o no pasa por el Congreso y no se va a resolver en una entrevista de este tipo. Y no muy lejos, sino acercándome al caso del presidente Castillo, a mí lo que me parece, porque utilizaste la expresión aberración, a mí me parece aberrante, me parece inadmisible, me parece injustificable desde todo punto de vista que en el Perú la Constitución, que es la mayor norma jurídica, que es la ley fundamental del Estado, que es la norma suprema, se desconozca y se viole haciendo interpretaciones, estirando el derecho. Eso es inadmisible. Y me parece también inadmisible, por ejemplo, que en el Perú la jefa del equipo especial que investiga al presidente Castillo y a su entorno salga en una declaración de prensa y diga que si los investigados como el presidente son inocentes, tienen que probar su inocencia. Eso es aberrante, eso es inadmisible, porque en todos los países del mundo la inocencia se presume, la culpabilidad se prueba, y los fiscales tienen la carga de la prueba. Nadie tiene por qué demostrar que es inocente porque la inocencia se presume. Y lo que es más importante, con una investigación no se puede establecer que alguien es un criminal o que es culpable. Es decir, porque la Fiscalía presenta unos elementos conviccionales iniciales, unos datos de investigación iniciales, ¿ya vamos a tener al presidente como culpable? ¿Cuál es el mensaje? Congreso, trate al presidente Castillo como culpable. Llévelo a la guillotina, fusílelo, porque finalmente para la Fiscalía ya es culpable. No, hay que rescatar acá y preconizo el principio de presunción de inocencia. Nadie es culpable, el presidente Castillo no es culpable mientras un juez, luego de un juicio, no determine que lo es. Si vamos a empezar a erosionar la presunción de inocencia y a violar la Constitución, y eso pasa con el primer magistrado de la Nación, en el Perú nadie puede dormir tranquilo. Y ojalá en Latinoamérica se tuviera el concepto claro, pero no es así en ningún país latinoamericano. Esto no quiere decir que esté bien. ¿Se presume la inocencia? No, no se presume la inocencia. Oiga, me pateó muy feo la primera pregunta que le hice y yo, usted sabe cómo soy. Yo sé que no se va a resolver en el Congreso lo del 117 y yo no le pregunté dónde se iba a resolver, abogado Espinosa. Yo le pregunté su opinión como abogado. Yo le pregunté su opinión como procurador de justicia sobre el artículo 117. Y lo que se pueda o no resolver en el Congreso, honestamente, en este momento no me importa. En este momento me importa saber qué opina Espinosa sobre el 117 y si tiene que ser repensado y si tiene que ser reescrito y si tiene que ser renovado. Así que ya sé que lo pueden resolver en el Congreso, pero ¿usted qué opina? Porque la opinión de usted es muy importante, es un abogado y el 117 lo puede utilizar para defender al presidente Castillo. Yo lo estaba tratando de alejar de eso para darle la libertad de opinar acerca del 117 sin que se metiera en un problema. ¿Usted quiere acercarlo al presidente Castillo? Bueno, acérquelo. 117, ¿le parece justo esto que a final de cuentas, fuera del contexto de los causales que el 117 señala, entonces hay impunidad? Impunidad para quien cometa cualquier otro delito que no esté dentro de ese marco. Entonces ahora se lo pregunto de otra forma. ¿Le parece justicia que se puedan cometer delitos alrededor y con la excusa de un 117 o tiene que ser repensado en el caso de Castillo y de quien sea? Voy a contestarte, Fernando, y hay un error de concepto sobre lo que es impunidad. La Corte Interamericana en toda su jurisprudencia ha establecido que entendemos por impunidad el cuadro en donde falta el procesamiento de hechos, y en el presente caso los hechos se vienen investigando, a las personas las vienen investigando. La impunidad significa no investigar el hecho, cerrar los ojos al hecho, y la impunidad significa no investigarlo nunca. El cuadro y el diseño constitucional peruano lo que establece es el siguiente plan. Una vez que termine su mandato y suspendidos los plazos de prescripción, no es que se favorece al investigado, entonces puede ser investigado, procesado, acusado y sentenciado, como de hecho hay procesamientos en otros casos.
Impunidad significaría no procesarlo nunca. Impunidad significaría no investigarlo nunca. Y ahora tú me dices, ¿qué opinas, no es cierto, sobre el 117? Oiga, yo creo que merece una Espinosa, deliberación profunda. Pero a ver, creo que merece una reflexión. Pero mientras esté vigente, Fernando, mientras exista en el Perú, tiene que ser respetado. Esa es mi respuesta. No. Sí, no, pero a ver, abogado Espinosa, a mí me gusta porque usted y yo hablamos bien, a pesar de que tenemos diferentes conceptos e interpretaciones. Le voy a decir ahora qué es lo que yo creo. La impunidad no necesariamente habla de que no se investigue nunca, o de que no se lleve a juicio nunca, o que no se lleve una sentencia nunca. Es el de proteger a un criminal, sin actuar judicial o penalmente en contra de ese criminal. En el momento en el que se tenga que actuar, cuando se está postergando la investigación, el juicio y los hechos por un artículo 117 y se le permite seguir delinquiendo, presumiblemente, se está encubriendo a un delincuente, y eso es impunidad. Finalmente, es una impunidad temporal, pero lo es, abogado Espinosa, porque cualquier otra persona, usted o yo, si cometemos un crimen dentro de un grupo organizado, no importa que usted sea abogado o que yo sea periodista, no nos van a procesar en 4 años, ni nos van a investigar, ni nos van a llevar a juicio en 4 años. No, lo van a hacer ipso facto y se persigue de oficio. Esto es una impunidad temporal que no permite que la justicia accione en contra de un criminal, presumiblemente, al que se le tiene que demostrar que lo es. Eso también es otro tipo de impunidad. Déjeme marcar pausa, presidente. Presidente, ya le dije presidente, ¿qué tal? Imagínense tremendo problemón en el que estaría metido. Déjeme hacer una pausa, abogado Espinosa. Ya regreso y seguimos hablando. Permítame un momento. Estoy de vuelta con Benji Espinosa, abogado del presidente Pedro Castillo. Me queda muy poco tiempo. Quiero preguntarle algo interesante, abogado, como todo lo que hablamos usted y yo, que le agradezco muchísimo. Me encanta este diálogo porque es muy de nivel intelectual. Oiga, abogado, a ver, está esto de la fiscalía, ¿no? La acusación constitucional, pero además hay otras, no sé, creo que son 20 acusaciones en la subcomisión. Por ejemplo, la de el ex magistrado Gonzalo Ortiz Ceballos, ¿no? Que fue de octubre de 2021, contra él y Dina Boluarte. Está la de Norma Yarrow y Patricia Chirinos, que es por la entrevista y las declaraciones, la entrevista conmigo y lo de Bolivia, también por lo del caso Karelim López, Gabinete en las Sombras, ascenso de las Fuerzas Armadas. Está otra de Eduard Málaga y ahora también la del Ministerio Público. Yo le pregunto, de todas estas, abogado Espinosa, presume inocencia de tantas acusaciones en contra de su cliente, porque pues tiene que hacerlo porque es el abogado defensor. Pero yo le pregunto, de todas estas, ¿se van a librar? ¿Van a poder salir de cada una? Fernando, vamos a hablar con mucho rigor y disciplina de los hechos. Lo cierto es que esa denuncia de Ortiz de Ceballos que mencionas ya fue declarada improcedente, ha sido mandado al archivo. Y esa denuncia de traición a la patria, por ejemplo, que mencionas, es el más claro ejemplo del absurdo que hay, que tiene un informe final en contra del presidente. ¿Por qué? Por la declaración que dio en la entrevista que usted, Fernando, le hizo al presidente de la República, en donde en ningún momento habló de entregar soberanía ¿no es cierto?, a Bolivia. Y sin embargo, pese a eso, esa denuncia por traición a la patria, aplicándole además, violando el principio de legalidad porque no correspondía, le aplican un código no vigente y sigue su curso. Es el más claro ejemplo de la politización de la justicia. Y esas otras causas que mencionas, ¿no es cierto?, el tema de Málaga se va a ver como un pedido de vacancia, no como un tema de la subcomisión. Entonces, yo te puedo decir con seguridad, convicción y firmeza, Fernando, considero que todas las denuncias que se vienen realizando hasta el momento son parte de un juego político. Y lo que debe corresponder es el archivo. Como debe corresponder el archivo, ni siquiera debe tramitarse esta denuncia constitucional de la fiscal de la Nación, que hace un malabar jurídico, porque dice un momentito, congresistas, tomen la Convención contra la Corrupción de la ONU y
apliquen entonces y modifiquen el 117 de facto. Primer error, la convención no es un tratado de derechos humanos, porque en los 71 dispositivos, en los 71 artículos que tiene, nunca habla de derechos humanos, salvo en el primer párrafo del prefacio. Pero si aún lo fuera, nuestra Constitución en el artículo 57 dice que tiene que haber un camino para que un tratado como la Convención de la ONU cambie el artículo 117. ¿Y el camino cuál es? La aprobación del Congreso, que tiene que ser 2 legislaturas consecutivas con 87 votos o una aprobación de 66 votos más un referéndum. Eso nunca ha pasado con la Convención de la ONU. Por tanto, no se puede cambiar con un tratado lo que establece el 117 de la Constitución. Muy interesante, los planteamientos de parte y parte tienen sus puntos. Le digo, ya un día platicaremos usted y yo fuera de, no sé en cuántos años, ¿verdad? Pero fuera del tema Castillo, porque creo que hay mucho trabajo jurídico que hacer y hay mucha duda sobre cómo está sustentado el tema del 117. Digo, ahora no podemos por obvias razones, pero me interesaría hablarlo con usted en algunos añitos. Bueno, por lo menos ya que no esté con el presidente Castillo. Le mando abrazo, abogado. Mil gracias por haberme acompañado. Un abrazo de regreso, Fernando. Y gracias por la invitación y por el tiempo. Siempre es un placer y creo que de eso se trata. Estar en posiciones contrarias, antípodas, pero siempre mantener el respeto y la cordura. Muchas gracias. Sí, eso me encanta. Es que con la gente inteligente yo sí puedo hablar así. Así me gusta, porque hay argumento, hombre, no hay pelea. Hay argumento. Me encanta. De verdad que sí. Buenas noches, abogado. Abogado Benji Espinosa, el abogado del presidente Pedro Castillo. Ahora pausa y ya regreso.